Y si te dijera que una de las reglas de alimentación más repetidas del último siglo no nació de la ciencia, sino de la costumbre, tal vez no estás cansado porque te saltas comidas, sino porque llevas años comiendo siguiendo un reloj que tu cuerpo nunca pidió. Hoy vas a descubrir qué pasa realmente en tu metabolismo cuando comes 3 veces al día y qué ocurre cuando no lo haces. No mitos, no modas, no extremos. Datos reales respaldados por la ciencia que pueden cambiar la forma en que entiendes el hambre, la energía y el control del peso. Quédate hasta el final, porque ahí revelamos el principio que sí debería guiar cuándo comer, y que casi nadie explica. Y antes de empezar, suscríbete y activa la campanita, porque en este canal no te decimos qué creer, te mostramos qué pasaría en tu cuerpo según la ciencia. Y si te dijera que la idea de comer 3 veces al día no nació de la biología, sino de la cultura, durante décadas nos han repetido que desayuno, comida y cena son obligatorios para activar el metabolismo, mantener la energía y evitar que el cuerpo se ponga en modo ahorro. Pero la ciencia moderna plantea una pregunta incómoda. ¿Y si ese esquema no fuera una regla fisiológica universal, sino una costumbre reciente? Para entenderlo hay que empezar por el origen del mito. Los humanos no evolucionaron con horarios fijos de comida. Durante la mayor parte de nuestra historia, la disponibilidad de alimento fue irregular. A veces se comía una vez al día, a veces se pasaban muchas horas sin ingerir nada. El cuerpo humano, lejos de colapsar, desarrolló sistemas altamente sofisticados para adaptarse a esa variabilidad. Desde la fisiología, el metabolismo no funciona como una fogata que se apaga si no le echas leña cada pocas horas. Funciona como un sistema regulado por hormonas, reservas energéticas y señales neuronales. Cuando comes, el cuerpo eleva la insulina para almacenar energía. Cuando no comes durante un tiempo, la insulina desciende y se activan otros mecanismos. Se libera glucosa desde el hígado, se moviliza grasa y el cerebro sigue recibiendo combustible. Estudios en metabolismo muestran que el gasto energético basal no cae de forma inmediata cuando se espacian las comidas. De hecho, en ayunos cortos el cuerpo mantiene el gasto y cambia la fuente de energía. Entonces, ¿de dónde salió la regla de las 3 comidas? La evidencia histórica apunta a la revolución industrial, cuando los horarios laborales exigían comidas estructuradas. Con el tiempo, esa organización social se confundió con una necesidad biológica. La ciencia nutricional actual distingue claramente entre costumbre y requerimiento fisiológico. Comer 3 veces al día no es dañino, pero tampoco es obligatorio para que el cuerpo funcione bien. El verdadero regulador no es el reloj, sino el balance energético, la calidad de los alimentos y las señales hormonales. Esta primera parte deja algo claro. La biología humana no está programada para un número fijo de comidas, sino para adaptarse. Y esa adaptación es la base de todo lo que vamos a explorar en los siguientes bloques. Para entender si el mito de las 3 comidas tiene sustento, hay que observar qué ocurre realmente dentro del cuerpo cuando comes y cuando no. El metabolismo no responde a horarios, responde a señales hormonales. La más importante es la insulina. Cada vez que ingieres alimentos, especialmente carbohidratos y proteínas, la insulina aumenta para permitir que la glucosa entre en las células y para almacenar energía. Cuando pasan varias horas sin comer, la insulina desciende y se activa un estado metabólico distinto. El cuerpo empieza a usar sus reservas. Este cambio no es una emergencia. ¿Es una función normal? Estudios en fisiología metabólica muestran que, tras unas horas sin comida, el hígado libera glucosa almacenada como glucógeno, y cuando esas reservas disminuyen, se incrementa el uso de ácidos grasos provenientes del tejido adiposo. El cerebro sigue recibiendo energía, primero en forma de glucosa y luego parcialmente en forma de cuerpos cetónicos. Nada de esto implica apagarse o ralentizarse de inmediato. De hecho, investigaciones comparando personas que comen 3 veces al día con aquellas que concentran su ingesta en menos comidas, muestran que el gasto energético total depende más de la cantidad total de calorías y de la composición de la dieta que del número de veces que se come. El famoso argumento de que si no comes cada pocas horas el metabolismo se frena, no se sostiene en estudios controlados a corto y mediano plazo. Lo que sí ocurre es que el cuerpo alterna entre estados de almacenamiento y estados de movilización. Comer con mucha frecuencia mantiene la insulina elevada gran parte del día, lo que favorece el uso constante de glucosa y dificulta el acceso a la grasa almacenada. Espaciar las comidas permite periodos más largos de insulina baja, lo que facilita la flexibilidad metabólica, es decir, la capacidad del cuerpo de cambiar de combustible según la disponibilidad. La ciencia no afirma que menos comida sea siempre mejor, pero sí demuestra que el cuerpo no necesita estar recibiendo alimento constantemente para funcionar bien. En este punto aparece una distinción clave. Frecuencia de comidas no es lo mismo que salud metabólica. Esa diferencia será fundamental para entender por qué algunas personas se sienten mejor comiendo menos veces al día y otras no, algo que exploraremos en la siguiente parte. Si el cuerpo puede funcionar sin comer 3 veces al día,
surge una pregunta inevitable. ¿Por qué a algunas personas les va mejor comiendo menos veces y a otras no? La respuesta está en la regulación del apetito y en cómo el cerebro interpreta las señales de hambre y saciedad. Desde la neurociencia, el hambre no aparece solo porque faltó comida, sino por una interacción compleja entre hormonas, reservas energéticas y hábitos aprendidos. Dos hormonas juegan un papel central, la grelina y la leptina. La grelina aumenta cuando el cuerpo anticipa comida y disminuye después de comer. La leptina informa al cerebro sobre el estado de las reservas de energía. Estudios muestran que la grelina se adapta a los horarios habituales de comida. Esto significa que muchas veces sentimos hambre no porque el cuerpo lo necesite, sino porque está acostumbrado a recibir alimento a esa hora. Cuando una persona reduce la frecuencia de comidas, la grelina no desaparece, pero se reajusta con el tiempo. En los primeros días puede haber hambre intensa en los horarios habituales, pero esa señal suele disminuir conforme el cerebro aprende un nuevo patrón. La ciencia llama a esto adaptación neurohormonal. En paralelo, cuando las comidas son menos frecuentes pero suficientes en energía y nutrientes, la leptina puede funcionar de manera más eficaz, mejorando la sensación de saciedad real. Esto explica por qué algunas personas reportan menos hambre total al día cuando concentran su ingesta en menos comidas. Sin embargo, no ocurre igual en todos. Factores como el nivel de actividad física, el estrés, el sueño y la composición de la dieta influyen enormemente. Dietas bajas en proteína o fibra, por ejemplo, pueden generar más hambre aunque se coma con menor frecuencia. La evidencia científica muestra que no existe un número ideal universal de comidas, sino contextos fisiológicos distintos. Personas con resistencia a la insulina pueden beneficiarse de periodos más largos sin comer, mientras que atletas de alto rendimiento o personas con ciertas condiciones médicas pueden requerir una distribución diferente. El error del mito de las 3 comidas no es recomendar ese esquema, sino presentarlo como obligatorio. El cuerpo humano no responde bien a reglas rígidas, responde a señales. Entender cómo se regulan esas señales es clave para decidir cuándo y cuántas veces comer. En la siguiente parte veremos cómo la frecuencia de comidas influye en la energía diaria, la concentración y la sensación de rendimiento. Cuando se cuestiona el mito de las 3 comidas, uno de los miedos más comunes es perder energía, concentración o rendimiento mental. La ciencia, sin embargo, muestra un panorama más matizado. La energía que sientes a lo largo del día no depende únicamente de cuántas veces comes, sino de cómo tu cuerpo gestiona la glucosa y de la estabilidad hormonal. Comer con mucha frecuencia puede producir picos y caídas de glucosa, especialmente si las comidas son ricas en azúcares o harinas refinadas. Estos altibajos se asocian con somnolencia, dificultad para concentrarse y sensación de bajón pocas horas después de comer. Estudios en neurociencia y metabolismo indican que, cuando las comidas están más espaciadas y son nutricionalmente completas, la glucosa en sangre tiende a ser más estable. El cerebro, que depende en gran medida de la glucosa, se beneficia de esa estabilidad. Además, durante periodos sin ingesta, el cuerpo incrementa ligeramente la producción de noradrenalina, un neurotransmisor relacionado con la alerta y el enfoque. Esto explica por qué muchas personas reportan mayor claridad mental al pasar varias horas sin comer. No es un estado de estrés, sino una respuesta adaptativa que mantiene al cerebro funcional. Sin embargo, esta ventaja aparece solo cuando el organismo está bien descansado y nutrido. La falta de sueño o el déficit calórico crónico pueden convertir ese mismo periodo sin comida en fatiga y confusión. La evidencia científica también muestra que el rendimiento físico y mental no se ve comprometido por reducir la frecuencia de comida si la ingesta total diaria cubre las necesidades energéticas. En ensayos controlados, personas que comen 2 veces al día y personas que comen 3 o más veces muestran niveles similares de gasto energético y desempeño cognitivo, siempre que las calorías y nutrientes sean equivalentes. El error no está en comer menos veces, sino en comer menos de lo que el cuerpo necesita. Esta parte deja una conclusión clara. La energía no proviene de comer seguido, sino de un metabolismo flexible y bien regulado. En la siguiente parte analizaremos cómo el mito de las 3 comidas se relaciona con el control del peso y la grasa corporal, uno de los argumentos más repetidos para defenderlo. Uno de los pilares del mito de las 3 comidas es la idea de que comer con más frecuencia ayuda a controlar el peso y evita que el cuerpo almacene grasa. Sin embargo, cuando la ciencia analiza este argumento con datos, el resultado es menos intuitivo. El cuerpo no decide almacenar grasa por cuántas veces comes, sino por el balance energético total y por el entorno hormonal en el que se mueve. Comer 3, 4 o 5 veces al día no acelera automáticamente la quema de grasa. Estudios controlados en nutrición, comparando distintas frecuencias de comida, muestran que, a igualdad de calorías y macronutrientes, la pérdida o ganancia de peso es muy similar. Lo que sí cambia es cómo se distribuye el tiempo que el cuerpo pasa en estado de almacenamiento frente a estado de movilización.
Cada comida eleva la insulina, hormona que facilita el almacenamiento de energía e inhibe temporalmente la liberación de grasa. Cuando se come con mucha frecuencia, la insulina permanece elevada gran parte del día, lo que reduce las ventanas en las que el cuerpo puede acceder a la grasa almacenada. En cambio, al espaciar las comidas, se crean periodos más largos de insulina baja, favoreciendo la oxidación de grasas. Esto no significa que comer menos veces garantice bajar de peso, pero sí que permite una mayor flexibilidad metabólica. La ciencia también ha observado que en algunas personas, reducir la frecuencia de comidas disminuye el picoteo inconsciente. Al tener menos decisiones alimentarias, se reduce la ingesta calórica total sin necesidad de contar calorías de forma estricta. Sin embargo, esto no ocurre en todos los casos. Algunas personas compensan comiendo porciones muy grandes o eligiendo alimentos hipercalóricos, anulando cualquier beneficio. Además, el estrés, la falta de sueño y la baja actividad física pueden sabotear el control del peso independientemente del número de comidas. La evidencia es clara en un punto. No existe una frecuencia mágica para perder grasa. El mito de las 3 comidas simplifica un proceso que depende de múltiples variables. Lo importante no es cuántas veces comes, sino si tu patrón alimentario permite que el cuerpo regule bien la energía, sin picos constantes de almacenamiento. En la siguiente parte exploraremos cómo esta discusión cambia cuando hablamos de salud hormonal y no solo de peso corporal. Cuando se habla del mito de las 3 comidas, pocas veces se considera el impacto hormonal más allá de la insulina. Sin embargo, la ciencia muestra que la frecuencia de comidas influye en un sistema mucho más amplio de señales endocrinas. El cuerpo regula el apetito, la energía y la recuperación, a través de hormonas que responden tanto a la cantidad como al momento de la ingesta. Comer con demasiada frecuencia puede mantener activadas señales de almacenamiento y digestión durante gran parte del día, lo que limita los periodos de reparación celular y equilibrio hormonal. Estudios en endocrinología han observado que periodos más largos sin comida permiten una mayor liberación de hormona del crecimiento, especialmente durante el sueño y en ayunos prolongados. Esta hormona no es exclusiva del crecimiento infantil. En adultos participa en la reparación de tejidos, la movilización de grasa y el mantenimiento muscular. Espaciar las comidas no eleva esta hormona de forma extrema, pero sí favorece un entorno más propicio para su acción. En paralelo, el cortisol, hormona del estrés, también se ve influido por los hábitos alimentarios. Saltarse comidas de forma caótica, especialmente en contextos de estrés y falta de sueño, puede elevar el cortisol y generar ansiedad. Sin embargo, cuando los periodos sin comer son consistentes y el cuerpo está bien nutrido, el cortisol no se eleva de forma patológica. Esto explica por qué algunas personas se sienten tranquilas comiendo menos veces al día y otras se sienten irritables. No es la frecuencia en sí, es el contexto hormonal completo. En mujeres, la ciencia muestra que una restricción excesiva o mal planificada puede afectar hormonas reproductivas, especialmente si hay déficit energético crónico. En hombres, la evidencia indica que la frecuencia de comidas no reduce la testosterona por sí sola, siempre que la ingesta total de energía y nutrientes sea suficiente. Esta parte desmonta otro mito común. No es comer menos veces lo que altera las hormonas, sino comer mal, poco o bajo estrés constante. El cuerpo responde a patrones coherentes, no a reglas rígidas. En la siguiente parte analizaremos cómo la ciencia moderna compara distintos esquemas, 2 comidas, 3 comidas o alimentación restringida en el tiempo, y qué resultados reales muestran los estudios. Cuando la ciencia compara directamente distintos esquemas de alimentación, 2 comidas al día, 3 comidas tradicionales o alimentación restringida en el tiempo, los resultados son más reveladores de lo que suele mostrarse en redes. Ensayos clínicos y estudios de intervención han analizado estos patrones manteniendo constantes las calorías y la calidad de los alimentos. La conclusión general es clara: el número de comidas por sí solo no determina la salud ni el metabolismo. En estudios donde un grupo consume 3 comidas y otro concentra la misma energía en 2 comidas dentro de una ventana de tiempo más corta, los cambios en peso corporal, gasto energético y marcadores metabólicos suelen ser similares. Lo que sí varía es la facilidad con la que las personas sostienen el patrón. Para algunas, comer menos veces reduce la fatiga de decidir, mejora la adherencia y disminuye la ingesta total sin esfuerzo consciente. Para otras, ese mismo esquema aumenta el hambre, la ansiedad y la probabilidad de atracones. La alimentación restringida en el tiempo, que limita las comidas a una ventana diaria, ha mostrado beneficios modestos en sensibilidad a la insulina y control glucémico en ciertas poblaciones, especialmente cuando reemplaza un patrón de consumo constante y desordenado. Sin embargo, la evidencia también indica que estos beneficios desaparecen cuando la dieta es de baja calidad o cuando el sueño y el estrés no están controlados. La ciencia nutricional moderna insiste en un punto: no existe un patrón universal óptimo.
sino contextos individuales. Personas con trabajos físicos demandantes, atletas o quienes entrenan fuerza intensamente pueden requerir una distribución diferente de la ingesta para rendir y recuperarse. En cambio, personas con estilos de vida más sedentarios o con resistencia a la insulina pueden beneficiarse de menos eventos alimentarios bien estructurados. Esta parte desmonta la idea de que hay un mejor número de comidas. Lo que importa es la coherencia entre el patrón elegido, las necesidades del cuerpo y la capacidad de sostenerlo en el tiempo. En la siguiente parte veremos por qué el mito de las 3 comidas se mantiene tan arraigado y qué intereses históricos y culturales han contribuido a su permanencia. Si la ciencia no respalda la idea de que 3 comidas al día sean obligatorias, surge una pregunta inevitable. ¿Por qué este mito sigue tan arraigado? La respuesta no está solo en la biología, sino en la historia, la cultura y la economía. A principios del siglo XX, con la industrialización, los horarios laborales se estandarizaron y la comida tuvo que adaptarse a jornadas fijas. El desayuno, la comida y la cena se convirtieron en una solución práctica para organizar la energía de los trabajadores, no en una prescripción fisiológica basada en estudios científicos. Con el tiempo, esta estructura social se reforzó desde la educación, la medicina tradicional y más tarde desde la industria alimentaria. La ciencia de mediados del siglo pasado todavía tenía un conocimiento limitado sobre hormonas, metabolismo y regulación energética. En ese contexto, se popularizó la idea de que comer con regularidad mantenía activo el metabolismo, una hipótesis lógica para la época, pero que hoy no se sostiene con la evidencia disponible. A esto se sumó el crecimiento de la industria de productos procesados, diseñados para momentos específicos del día, cereales de desayuno, snacks de media mañana, barras energéticas y comidas listas para consumir. El mensaje cultural se volvió claro. Comer con frecuencia era sinónimo de salud y productividad. La ciencia moderna, sin embargo, ha ido desmontando esa simplificación. Estudios actuales muestran que el cuerpo no distingue entre calorías de desayuno o de cena, sino entre estados hormonales y energéticos. Aún así, los hábitos colectivos son difíciles de cambiar. Comer 3 veces al día se siente normal, seguro y socialmente aceptado. Cualquier alternativa suele percibirse como extrema, aunque esté respaldada por evidencia. Esta parte revela que el mito de las 3 comidas no persiste porque sea biológicamente necesario, sino porque está profundamente integrado en la forma en que organizamos la vida diaria. Entender este origen cultural es clave para separar lo que el cuerpo necesita de lo que la costumbre impuso. En la siguiente parte veremos cómo cuestionar este mito puede ayudarte a escuchar mejor las señales reales de tu cuerpo, en lugar de obedecer al reloj. Cuestionar el mito de las 3 comidas abre la puerta a algo más profundo que cambiar horarios, aprender a escuchar las señales reales del cuerpo. La ciencia distingue entre hambre fisiológica y hambre aprendida. La primera aparece cuando las reservas energéticas y las señales hormonales indican necesidad real. La segunda surge por hábito, emoción, entorno o reloj. Estudios en comportamiento alimentario muestran que muchas personas comen no porque su cuerpo lo pida, sino porque es hora de comer. Cuando se flexibiliza la frecuencia de comidas, estas 2 señales se separan con mayor claridad. Al principio puede haber confusión. El cuerpo emite señales intensas en horarios habituales debido a la grelina anticipatoria. Pero con el tiempo, si la ingesta es suficiente y de calidad, esas señales se recalibran y el hambre se vuelve más predecible y honesta. Esta recalibración tiene efectos prácticos. Personas que dejan de comer por obligación horaria suelen reportar mayor conciencia de saciedad, menos urgencia por picar y una relación más tranquila con la comida. La neurociencia sugiere que reducir la frecuencia de estímulos alimentarios puede disminuir la activación constante del sistema de recompensa, haciendo que la comida vuelva a cumplir su función principal, nutrir, no distraer. Sin embargo, la ciencia también advierte un riesgo: confundir flexibilidad con restricción. Saltarse comidas de forma errática, sin cubrir necesidades energéticas, puede llevar a déficit calórico crónico, aumento del estrés y episodios de sobreingesta. Por eso, escuchar al cuerpo no significa ignorarlo, sino interpretarlo dentro de un contexto informado. Señales como fatiga persistente, mareo, irritabilidad o bajo rendimiento indican que el patrón elegido no está funcionando, independientemente del número de comidas. La evidencia científica coincide en que la autorregulación mejora cuando se combinan señales internas con conocimiento externo. No se trata de comer cuando toca, ni de forzar ayunos, sino de elegir un patrón que permita estabilidad energética, claridad mental y buena relación con la comida. Esta parte deja una idea central. El reloj no conoce tu fisiología, tu cuerpo sí. En la última parte integraremos todo lo aprendido y responderemos la pregunta clave. Si el mito de las 3 comidas es falso, ¿qué principio sí debería guiar la forma en que comemos? Si el mito de las 3 comidas no es una regla biológica, la pregunta final es inevitable.
¿Qué principio sí debería guiar la forma en que comemos? La ciencia ofrece una respuesta menos simple, pero mucho más poderosa: la coherencia metabólica. El cuerpo humano no necesita horarios universales ni números fijos, necesita patrones que respeten sus señales internas, cubran sus requerimientos nutricionales y puedan sostenerse en el tiempo. Desde la fisiología, esto significa que el cuerpo funciona mejor cuando alterna de forma natural entre periodos de ingesta y periodos de no ingesta, sin estar sometido a picos constantes ni a carencias prolongadas. Comer 1, 2, 3 o más veces al día puede ser compatible con la salud si el patrón elegido mantiene un balance energético adecuado, aporta suficientes proteínas, micronutrientes y fibra, y no genera estrés fisiológico o psicológico. La ciencia nutricional moderna coincide en que no es la frecuencia lo que enferma o sana, sino la calidad de los alimentos, la cantidad total de energía, el estado hormonal, el sueño y el contexto de vida. El mito de las 3 comidas falló al prometer una fórmula única para todos. La evidencia actual muestra que algunas personas funcionan mejor con menos comidas bien estructuradas, mientras que otras necesitan una distribución distinta para rendir, recuperarse y sentirse bien. Ninguna opción es superior por sí misma. Lo verdaderamente problemático es comer desconectado del cuerpo, siguiendo reglas externas sin evaluar sus efectos reales. El aprendizaje clave de este experimento mental no es dejar de comer 3 veces al día, sino entender que el cuerpo no se rompe si no comes a ciertas horas, y tampoco se optimiza solo por obedecer el reloj. Se optimiza cuando el entorno alimentario permite estabilidad hormonal, energía constante y una relación consciente con la comida. Al final, la ciencia no reemplaza un mito por otro, reemplaza la rigidez por comprensión. Comer no debería ser un acto automático ni una obligación cultural incuestionable, sino una decisión informada que se adapta a cada etapa de la vida. Aquí no termina la discusión sobre cuántas veces comer, pero sí termina una idea falsa. Tu metabolismo no depende de 3 comidas, depende de cómo, cuánto y en qué contexto alimentas a tu cuerpo. Y según la ciencia, esa comprensión vale más que cualquier regla fija.